Perfecto. Bueno, os presento a Abraham Carles. También es licenciado en Actividad Física y Deporte por la Universidad de Granada. Nosotros nos conocimos en la universidad, aunque somos de años diferentes. Ya fue como nos fuimos conociendo, coincidiendo en varias etapas como coincidir. Él también es colegiado y nosotros, no sé si él aboga por llamarnos educador físico-deportivo, pero a mí me gusta presentarnos como educadores físico-deportivos, que creo que es lo que más nos acaba uniendo. Está haciendo el doctorado en biomedicina, si no recuerdo mal. Eres... bueno, y cuéntanos un poco cuál es tu labor dentro de WakePro y cuáles son tus otras vertientes. Vale, en primer lugar, gracias por invitarme a esta charla, Juan de, que me parece muy interesante y creo que es hora de retomar un poco este tema y que lo enfoquemos de otra manera principalmente. Y luego, pues, continuando con la presentación, pues como bien has dicho, yo soy licenciado en Ciencias del Deporte, tengo una vinculación muy grande con lo que es el entrenamiento personal en el ámbito clínico y en los últimos años, pues eso también lo he ido enfocando en el proyecto de desarrollo de herramientas de electroestimulación y sistemas de electroestimulación con todo lo que conlleva, ¿no? He pasado de trabajar con un equipo más biomédico, con cardiólogos, traumatólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, otros entrenadores, a estar integrado con parte de este equipo y sobre todo con ingenieros de software, ingenieros también de dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema del trabajo transdisciplinar siempre me ha gustado y esto para mí era un reto y la verdad es que estoy muy contento. Dentro de la empresa, como bien comentas, pues en WakePro, que es la empresa a la que yo llevo la dirección técnica, cumplo principalmente tres funciones, ¿no? Una sería la de dirigir el enfoque técnico del producto, cómo se debería de utilizar la electroestimulación, crear vínculos con universidades también para crear investigación que sea de suficiente rigor al respecto. Por otra parte, ayudo a los equipos de ingeniería a marcar cuáles serían los ítems o las mejoras que deberíamos de introducir para que los entrenadores saquen el mayor partido posible de la herramienta. Y luego, realmente, en mi departamento técnico yo tengo mucha suerte porque tenemos una alta interacción con el resto de departamentos. Marketing trabaja mano a mano con nosotros, como ya he dicho, desarrollo de diversos productos y sistemas, y ventas también. Tanto es así que, bueno, en este caso soy yo la cara visible por la parte que me toca, pero en nuestra empresa hemos llegado a estar trabajando hasta 7 licenciados en Ciencias del Deporte a la misma vez, y hablo solo de la sede central, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros la figura del entrenador es muy importante y por eso yo estoy un poco orgulloso, ¿no?, del proyecto, porque apostamos por los profesionales de calidad y eso se ve reflejado en que somos varios licenciados liderando un poco, podríamos decir, el proyecto. Sí, además, yo me acuerdo del momento que yo lo vi arrancar un parte, que fue cuando tuvimos una reunión incluso en Sevilla y demás, que estuvimos probando el chaleco, tuvimos una sesión allí. Y la verdad que era muy interesante, que era ya algo que prometía desde hace ya 4 o 5 años que empezó eso. Pues bueno, empezamos a decir a la gente que vamos a hablar sobre todo de electroestimulación, que nos centraremos sobre todo en el tema de la electroestimulación de cuerpo completo, pero que muchas de las cosas, si queremos puntualizar, se podrán puntualizar sobre COMPES, sobre electroestimulación aisladas, por así decir, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, cada vez que estamos hablando, vamos a hablar sobre lo que sería la estimulación de lo que sería el chaleco, o lo que se conoce a nivel más científico como la electroestimulación de cuerpo completo, ¿vale? Aunque a nivel de la calle conozca como chaleco, ¿vale? Y bueno, pues empezar por preguntarte. Los básicos, pero que mucha gente no sabe lo que es la electroestimulación. Y la electroestimulación es chaleco, porque claro, al final mucha gente se equivoca y todo el mundo asocia chaleco a electroestimulación, pero es más, yo la diferencia. Bien. La pregunta es interesante porque realmente la electroestimulación de cuerpo completo podríamos decir que es, no voy a decir la palabra evolución, pero sí un desarrollo que parte desde la electroestimulación de tipo local, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la electroestimulación qué es? Pues una técnica, por lo menos la neuromuscular, que es de la que vamos a hablar hoy principalmente. La electroestimulación neuromuscular es una técnica mediante la cual transmitimos corrientes eléctricas fisiológicos, por supuesto,
que son muy similares a los del ejercicio y que se complementan con los del propio ejercicio. Y dentro de esta técnica, pues en el campo del entrenamiento, que es el que nos ocupa, pues tenemos la electroestimulación de tipo local, que como bien decías, esta que se aplica con unos electrodos autoadhesivos, normalmente 2,5 centímetros por 2,5 centímetros o de 2,5 centímetros por 5, cuadrangulares o rectangulares, con una capa autoadhesiva que se adhieren directamente al músculo y que cierran el circuito siempre a nivel intramuscular. Si yo tuviera que colocar un electrodo en el bíceps, colocaría uno en el paso de la rama motora más superficial y el otro en la zona distal, siempre siguiendo el ángulo de pernación o la dirección de las fibras musculares. Exacto. Luego tenemos la electroestimulación de cuerpo completo, que ahora cambiamos el formato, pero utilizamos el mismo tipo de onda eléctrica. Esto es muy importante que lo tengamos desde el principio. Es el mismo tipo de onda eléctrica. ¿Qué se ha cambiado? El formato. Se han incrementado el número de electrodos. Normalmente en electroestimulación de tipo local tenemos un máximo de 4 grupos musculares que podemos estimular a la vez. Y en electroestimulación de cuerpo completo podemos llegar, si queremos, hasta 10. Porque obviamente en un traje de electroestimulación tú decides si solo quieres estimular el pectoral o si quieres solo estimular un brazo o solo un cuádriceps. De tal manera que tú siempre tienes la capacidad de secuenciar cuáles son los músculos que estimulas. Y principalmente estas son las diferencias. Voy a aprovechar en este detalle para entrar en una diferenciación también que durante los inicios o cuando se puso la tendencia en boga fue bastante polémico, que fue precisamente la colocación de los electrodos, ¿de acuerdo? Esa colocación de los electrodos, pues, a priori, en una configuración estándar de un traje de electroestimulación de cuerpo completo, va a tener un electrodo positivo y negativo en distintos hemicuerpos del usuario, de tal manera que tendrías una estimulación simultánea del pectoral o de ambos bíceps o de ambos cuádriceps. Esto generó mucha duda con respecto a si es peligroso o no. Tenemos visto y comprobado que peligroso no es. Bien, además el tipo de onda eléctrica que se utiliza, a qué profundidad penetra, qué órganos afecta en una persona sana, que no tenga ningún tipo de contraindicación de las que podemos hablar más adelante, no crea ningún tipo de problema. Además, el tipo de onda eléctrica que utilizamos... Se hablaba de que era peligroso, pero el tema de que podía cruzar el corazón, ¿no? Por eso te refieres, ¿no? A que la... Exacto. Exacto. Entonces, no tenemos, bibliografía científica al respecto que nos diga que haya una afectación a este nivel. Y cuando comparamos, nos vamos a datos técnicos, que para esto hay que entender un poco de cómo funciona la electricidad y un circuito eléctrico, que es bastante sencillo, y cualquier entrenador que vaya a utilizar electroestimulación debería leer un poco y comprenderlo, pues vemos que difiere muchísimo de lo que es un desfibrilador, ya sea automático o semiautomático, o de cualquier otro tipo de aparato que sí pudiera llegar a esas capas, ¿no? Por lo tanto, en principio, esto no va a generar un problema. Ahora bien, como me ha pasado a mí en mi ejercicio de labor profesional, y por eso hemos desarrollado nuestros trajes, la línea profesional de trajes, lo hemos desarrollado de esta manera. Yo puedo configurar en ciertos tipos de sistemas, como el nuestro, por ejemplo, el colocar los electrodos como yo prefiera. De tal manera que si tú quieres electroestimular con un circuito cerrado el pectoral izquierdo y manejarlo de forma independiente al pectoral derecho, y esto sería aplicable a cualquier músculo, también podría hacerse. De tal manera que ese problema, en caso de que lo hubiera, estaría solventado. Aquí se me ocurre, por ejemplo, pues una readaptación, una rehabilitación de un miembro que está inmovilizado o que, por lo que sea, no queremos estimular y que solo nos queremos centrar en uno. Este tipo de sistemas también lo admitiría. Además de que podemos conectar electrodos locales, que nuestro sistema, por ejemplo, lo permite. De tal manera que la clave está en versatilidad y en comprender qué músculo quiero estimular y cuándo. Y sobre todo, junto a qué tipo de ejercicio debería de hacerlo en cada caso, que esos son los distintos niveles que hay que cubrir. Sí. Creo que está muy explicado. Yo creo que todo el mundo lo habrá entendido. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué se puso tan de moda el chaleco de electroestimulación, ¿no? de cuerpo completo? ¿Y por qué empezó a desaparecer? Pues porque hoy casi día es lo que has hablado, tú dices, como que crees que es el momento de volver a hablar de ello, ¿no? Y yo tengo la sensación de decir, se hablaba mucho y de repente ha desaparecido. Y es como que ya va a los sitios, ya antes iba a cualquier gimnasio, había tu corner de chaleco, tu tal, y ya y no lo encuentras. Y ahora te cuesta trabajo saber quién tiene un chaleco. Claro, claro. Bien, como tú dices, pues parece que ha desaparecido para algunas personas, ¿no? Para los que no están un poco implicados o para los que no lo tienen tan a mano. Pero realmente yo creo que lo que pasa es que se está haciendo menos ruido. Y al hacerse menos ruido, pues pasa más desapercibido, lo cual para mí puede ser una grata sorpresa, dado el tipo de ruido que se estaba haciendo, ¿no? Entonces yo te diría que realmente el problema este que tú me planteas de que
proliferan muchísimos centros de electroestimulación llamados centros de electrofitness. No es el mismo problema de la evolución de la tecnología, ¿no? Entonces, en esa línea te diría que en un primer momento se implantó el electrofitness y la gente ya ha asociado el concepto de electrofitness, boutique o estudios de entrenamiento en los que se hacen sesiones de 20 minutos para todo el mundo de la misma manera, con el concepto de electroestimulación, cosa que no es correcta. ¿Por qué tuvo esa curva de subida y esa curva de bajada? Bueno, pues en primer lugar, por la novedad de la tecnología, punto número 1, todo lo que es nuevo y tecnológico suele llamar la atención. Y punto número 2, por el tipo de marketing que se realizó, ¿de acuerdo? Digamos, agresivo. Eso, bajo mi punto de vista, tengamos en cuenta que yo no soy economista, ¿de acuerdo? Se une con una tendencia, sobre todo con el modelo de franquicias, que algunas trabajan perfectamente y que no estoy atacando ningún modelo de negocio en concreto, pero proliferó el modelo de franquicias y en muchos casos me consta que el estudio de mercado o no estaba bien hecho antes de crear tu negocio o había flecos sueltos. De tal manera que, como todos hemos visto, en una misma calle que podía tener 3 kilómetros de longitud, podíamos encontrarnos 4 y 5 centros de electroestimulación de forma consecutiva, en algunos casos hasta más. Bueno, se saturó el mercado y fue una cuestión, pues, ya digo, mezcla de marketing que elevaba un poco las expectativas con respecto a lo que se podía conseguir más allá del tercer, cuarto mes y la tasa de renovación, por lo tanto, no era atractiva para los clientes porque su capacidad de conseguir objetivos a partir de ese momento disminuía y eso era debido a que no había variabilidad en el entrenamiento en muchos casos. Claro, si no hay variabilidad del entrenamiento, llegas a tu meseta y ¿por qué voy a renovar? A eso le sumo que normalmente siento el mismo problema de electroestimulación cuando hago ejercicios muy parecidos. Pues en ese caso también llega el concepto de aburrimiento, digamos, ¿no? Y más en esta época de lo funcional, pues no me apetece renovar esta tasa con estos precios, ¿no? Y yo creo que está ahí junto con un mal ajuste del modelo de negocio cuando me he encontrado algunos centros en los que no se habían hecho cálculos muy básicos que uno tiene que hacer al contratar su centro, como el precio de metro cuadrado y cosas así. Pues estos 3 ingredientes han llevado un poco a esa tendencia de mercado. Lo que sí yo muchas veces trato de remarcar es que creo que no es justo o que no es comparable ver la tendencia de un modelo de negocio a compararlo con la herramienta en sí. Y más teniendo en cuenta con la gran progresión que hemos hecho en pocos años en la versatilidad a la hora de utilizarla y lo que considero que hemos mejorado en el control que tiene el entrenador sobre la electroestimulación. Entonces son campos diferentes. Sí, yo también, yo ahí coincido bastante contigo desde el punto de vista de haberlo visto cómo ha crecido y cómo han ido las cosas, es decir, coincido bastante contigo. De hecho, la siguiente pregunta que tiene era, sabemos que la electroestimulación es útil y personalmente opino que el marketing que se le dio lo acabó devorando y que el propio marketing que se le dio ha sido lo que al final acabó devorándose por vender, sobre todo, beneficios estéticos a una población generalmente enfocada, a una población que no le gustaba entrenar y, como tú bien dices, se aburre. Entonces yo creo que fue como eso, intentaba captar un objetivo de clientela muchas veces y se le vendía todo muy fácil, era como una parte... Y sin embargo es decir, lo que la pregunta sobre todo vendría a, ¿y tú como experto que eres en este trabajo? Cuéntanos cuáles serían realmente los principales beneficios, es decir, más allá de los beneficios estéticos que puede tener como otro entrenamiento, que también puedes nombrarlos si quieres, pero cuéntanos como los beneficios que te aporta, ya por donde tú quieras tirar ahí, en rendimiento, en salud, como prefieras. Vale. Voy a empezar puntualizando el hilo que has hecho conductor al entrar en esta pregunta y diré también que incluso en el inicio de esta tendencia, de acuerdo a la introducción a la electroestimulación, había y hay a día de hoy muchísimos buenos entrenadores y muchísimos buenos centros de electroestimulación que entendieron rápido el concepto. Bien, me gusta la tecnología, quizá el concepto ahora mismo actual no, entonces lo voy a transformar y lo voy a introducir la herramienta de electroestimulación dentro de mis herramientas de entrenamiento. Podría dar muchos nombres, quizá no voy a decirlos porque seguro que me quedo con alguno en el tintero y no quiero quedar mal con estos profesionales, ¿no? Pero os digo, hay muchísimos compañeros del sector que llevan muchos años utilizando la herramienta. ¿Qué ocurre? Que normalmente están tan centrados en su trabajo que no hacen ruido en redes. Ellos no necesitan hacer ese ruido y esa campaña, ¿no? E identificarse solo con la herramienta. Se identifican como entrenadores que utilizan una herramienta, lo cual yo veo súper sano. Luego, tú me comentabas y ya entrabas a preguntarme sobre los beneficios de la electroestimulación. Aquí voy a hacer un inciso, voy a hacer una aclaración antes de ir un poco uno por uno a los que podrían ser. Y es que
si para mí la electroestimulación la pudiera definir de alguna manera, en este concepto de electroestimulación de cuerpo completo, como ya le llamamos funcional, que luego entraremos un poco a explicar el detalle ese de funcional, esa etiqueta, yo la llamaría versátil. Y prefiero versátil a eficiente porque cuando hablamos de eficiente parece que nos vamos al modelo de negocio de 20 minutos con electroestimulación, que ha demostrado tener ciertos resultados y buenos resultados en muchas poblaciones. Pero a mí lo que me resulta versátil e interesante de la electroestimulación con este concepto de funcional es que la puedo integrar en un trabajo cardiovascular, la puedo integrar en un trabajo de fuerza, la puedo integrar en un trabajo concurrente y a día de hoy tú puedes programar de forma sencilla el electroestimulador para que en distintas partes de la sesión cumpla diferentes objetivos, ya sean apoyando al objetivo principal de la sesión, estamos en un bloque de fuerza y quiero potenciar el incremento de la tensión muscular, o estamos en un bloque más orientado al endurance o a la resistencia aeróbica, a las capacidades cardiovasculares, y voy a hacer un aumento de la tasa oxidativa con todo lo que ello conlleva. Eso para mí es el concepto de versatilidad, por no hablar de una persona que por el motivo que sea está en una fase muy inicial del entrenamiento o tiene alguna limitación de la movilidad y puede estar haciendo un trabajo específico de rehabilitación, readaptación de esa articulación con una tasa metabólica, frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, etcétera, etcétera, que sería de un trabajo mucho más intenso. Ahí podemos empezar a mezclar muchísimos parámetros. Ahora bien, electroestimulación. En un principio el concepto de electrofitness empieza entrando por la parte fitness, estética principalmente. Entonces se prometía grandes resultados de reducción de porcentaje graso con grandes incrementos de masa muscular. Aquí lo que me sobra es la palabra grande. Bien, es cierto que la ciencia ha demostrado que cuando combinas un buen programa de ejercicio físico con electroestimulación, eres capaz de incrementar esos resultados. Por ejemplo, yo voy a mencionar el proyecto Citaging que hemos desarrollado en la Universidad de Granada y atendiendo a estos parámetros, grasa o porcentaje graso, tanto general como visceral, como masa muscular, los grupos que entraron con electroestimulación e hicieron un trabajo interválico de alta intensidad durante 12 semanas, mejoraron de forma significativa su porcentaje de grasa magra, de masa magra y de masa grasa, más que el grupo HIIT y que el otro grupo, que era el de la Organización Mundial de la Salud, sus recomendaciones, ¿no?, de actividad física. Bueno, pues te da un pequeño incremento. Pero a mí me gusta rascar un poco más allá, como tú dices, ¿no? Yéndome al sector más del rendimiento, que además están saliendo muchas publicaciones ahora aplicadas al rendimiento deportivo, y nosotros tenemos pendiente una de publicación sobre preactivación post-tetánica, bastante interesante, ¿sabes? Pues vemos como, por ejemplo, como un método de preactivación previo a la realización de series de potencia, de ejecución a alta velocidad, puede tener mucho sentido. Por ese reclutamiento de motoneuronas, sobre todo de las más rápidas, bien, de las 2X2D, y cómo abre las vías eferentes de una manera bestial, de tal manera que cuando tú vas a hacer ese movimiento de forma voluntaria, digamos que se ha incrementado la eficiencia de ese impulso eléctrico. Eso lo vemos en agudo y ahora estamos haciendo estudios más largos para ver en el largo plazo y el efecto crónico. Si nos vamos, por ejemplo, a un factor de rendimiento, pero en este tipo endurance, revisiones de compañeros de Mafiuletti, por ejemplo, como Babol, ya publicaron hace unos años que, en este caso, por ejemplo, un estudio de caso que no tiene gran validez a nivel científico, pero que es muy ilustrativo porque explica muy bien todo el proceso y eso se agradece, como aplicación de corrientes de baja frecuencia en deportistas de rendimiento, en un deportista en un corredor, pueden ayudarle a mejorar su rendimiento, consumo de oxígeno y tiempos de carrera. Si esto lo llevamos ahora al campo de electroestimulación de cuerpo completo, también Fran Amaro y el grupo de la Universidad de Granada han hecho estudios secuenciando de forma muy sencilla la electroestimulación, consiguiendo muy buenos resultados tanto en incremento de consumo de oxígeno o volumen de oxígeno máximo que tenían estos corredores, tiempo de carrera y eficiencia energética y flexibilidad metabólica. Muy interesante. Y ahora, pasando a lo que es el campo ya de la salud, ¿no? El grupo último que estuvimos trabajando con el proyecto Citaging eran personas sedentarias adultas y medimos muchísimas variables. Proteína cloto, que es una proteína con una relación con el antienvejecimiento, podemos decir, longevidad y calidad de vida, vitamina D, testosterona, fuerza, etcétera, etcétera. En algunos de los datos hemos encontrado una relación, pero no significación estadística, como nos pasa con la vitamina D. Hemos visto que, aunque el incremento quizá a nivel clínico es interesante, no podemos encontrar en este estudio una relación positiva, pero tiene ese pequeño beneficio. Sin embargo, nos vamos a testosterona y vemos que el grupo que entrenó con electroestimulación sigue una diferencia significativa y que llega a unos valores de normalidad o del rango superior de testosterona
Por lo tanto, en una terapia complementaria o para evitar una terapia o para complementarla de tipo hormonal sustitutivo, podría tener mucho sentido. De la misma manera pasa con la proteína cloto. Realmente aquí tampoco hay una diferencia muy grande a nivel objetivo, pero sí estadístico lo encontramos, pero tengo que ser sincero, ¿de acuerdo? Cuando analizan los datos en bruto, pues no es una diferencia importante en su concentración, pero todo esto nos empieza a sumar datos que dice, bueno, si voy a entrenar 12 semanas y quiero sacar el máximo rendimiento, empiezo a sumar un incremento de vitamina D, potencial incremento de vitamina D, un incremento en la testosterona, mayores niveles de fuerza, ligeras mejorías con respecto a la composición corporal, en coordinación y equilibrio también, calidad del sueño, cantidad del sueño también, apetito sexual y calidad de la vida sexual en los test medidos también. Bueno, pues empiezas a sumar ingredientes y dices, si la entiendo como una herramienta más de entrenamiento y soy capaz de secuenciarla como cualquier otra herramienta de entrenamiento, quizá en esos periodos en los que la utilizo estoy sacándole un pequeño porcentaje que no llegaría de la otra manera. Y ahí es donde a mí me gusta entender el concepto de la versatilidad de la electroestimulación y eficiencia como, digamos, objetivos que podemos conseguir a la vez, no como 20 minutos obligatoriamente. Sí, sí. No, la verdad, como estoy un poco al tanto y como te dije que estaba leyendo un poco sobre ello antes de tener la charla, y vemos tantos beneficios, ¿vale? Que la sensación que yo tengo ahora mismo es que lo que hemos estado hablando antes, de que algo se tiene que haber hecho mal en cuanto a que no se siga, porque yo creo que al final todo se tiene que vender para que aparezca, es decir, para que la gente sea consciente de que eso es útil, porque yo mi sensación que tiene con algunas personas es que ahora le hablas de electroestimulación o de un chaleco y te hablan como, eso no me fío. Es decir, como gente que sabe que ha estado, claro, en ese momento donde fueron engañados, y yo creo que tengo que volver a darle la vuelta y ponerla donde debe estar. Es decir, esto es una herramienta más, como cuando yo recuerdo en su día que, por ejemplo, salió Benzema, y claro, hubo un boom ahí, salió Benzema, tal, y claro, dice, es que Benzema la está utilizando con una lógica, y la utiliza para lo que quiere utilizarla. Entonces, claro, también hay que ver luego, decir, viendo todos los beneficios que tiene, cuáles son sus desventajas, los puntos negativos, y si actualmente, como tú has dicho al principio, si existen actualmente algún tipo de contraindicación para el uso. Perfecto, voy a intentar ir en relativo orden. En un principio preguntaba sobre los fallos que pudo haber por los cuales se creó este rechazo, ¿no?, de la tecnología. Entonces, voy a empezar diciendo que, en mi humilde opinión, la tecnología todavía no estaba madura cuando entró de forma tan agresiva en el mercado. ¿A qué me refiero con esto? La cantidad de programas que se podían aplicar, la capacidad de configurar la posición de los electrodos y un par de detalles más, como la propuesta de ejercicio que se hacía con ella, basada en ejercicios isométricos con intensidad de corriente eléctrica máxima, a mí no me cuadra del todo. Bien, hemos progresado en ese aspecto. Ahora podemos configurar el parámetro de onda para que se adapte a cada parte del entrenamiento, como decía. Podemos configurar el equipo para que cumpla con los requerimientos de colocación anatómicos correctos. Bien, pues todo eso lo hemos solventado, hemos madurado en ese sentido. Y luego hay una madurez también de concepto, que he de reconocer que en parte estaba relacionada con los profesionales que estaban al mando. Pero en ese sentido, yo divido dos barreras, ¿no? Antes de 2016, sobre todo 2017, y después de. Antes de ese momento, nosotros llamamos al uso de esa electroestimulación de cuerpo completo como metodología clásica, basada en ejercicios isométricos, normalmente entre 6 y 9 ejercicios por sesión, en los que tú, durante el impulso eléctrico, adquirías una posición isométrica contrayendo de forma máxima todos los músculos e ibas haciendo ligeros cambios durante la sesión. Eso ha demostrado que tiene ciertos beneficios y hay bastantes estudios. Quizá a nivel metodológico no todos del rigor suficiente como para llamarlo evidencia, pero hay bastantes datos e indicios. ¿Qué ocurre? Que empezamos a analizar esto y decimos, bueno, ¿qué ocurre si en vez de crear una forma diferente de entrenamiento, no cogemos la electroestimulación y la adaptamos a las metodologías que funcionan y la aplicamos a ejercicios reales? Y esto es lo que llamamos electroestimulación funcional de cuerpo completo. Pues cuando empezamos a aplicarla de esta manera, todo empieza a tener sentido. Ya no, punto número 1, el entrenador decide y la electroestimulación se adapta a su planteamiento. Ya no es el entrenador el que tiene que adaptarse a un sistema cerrado, lo cual no tendría sentido. Mucho menos si ese sistema no cuenta con una progresión que cumpla el principio de variabilidad y progresión de cargas.
a lo largo del tiempo. Y, por supuesto, la de adaptación. Ahora cumplimos los principios de adaptación y de individualización de las cargas y de la propuesta de ejercicio, cosa que antes no se daba. Entonces, yo creo que ese es el primer fallo. Fallo de concepto que dependía un poco de la falta de madurez de la propia tecnología y de que el mercado necesitaba entender qué era eso. Y muchas veces la gente te pide, y me pasa a mí a día de hoy, Abraham, explícame qué programa le pongo a mi cliente para que deje de doler la espalda. Hombre, es una visión un poco simplista. Lo tendríamos que hablar de otra manera un poco más elaborada, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, esas recetas nos llevaron a buen puerto, pero sin embargo, este uso que damos ahora es bestial. Relacionado con esto, te digo, elegir la metodología que vas a utilizar junto con el tipo de parámetros de onda eléctrica también es interesante. ¿Por qué digo esto? Formación de los profesionales que están al mando del servicio. Además, en la última charla que dio Rafael Herrero en el Congreso de Valencia de Readaptación y Rehabilitación de Lesiones, no quiero poner palabras en su boca, ¿vale? Simplemente lo comento porque vi un cambio de actitud con respecto al uso de esta tecnología bastante importante y una de sus conclusiones era clara. Esta tecnología puede ser muy útil, bien utilizada en manos de profesionales del ejercicio físico, o fisioterapeutas cuando toque, o médicos cuando toque, de profesionales del sector. Y ahí, en el campo que nos ocupa como educadores físico-deportivos, tenemos que hacer el pequeño esfuerzo de estudiar esa herramienta y de comprenderla. Cuando vamos a estudiar cómo se compone un entrenamiento, por ejemplo, de hipertrofia, nos preocupamos en conocer progresiones en volumen, velocidades de ejecución, tiempos de descanso, muchos parámetros de este tipo. Sin embargo, cuando entramos en electroestimulación nos preocupamos de pulsar el programa y de apretar la intensidad. Vamos a sacarle un poco más y vamos a comprender cada uno de los elementos que componen el impulso eléctrico y vamos a secuenciarlos y progresarlos. Es un llamamiento un poco al sector y cuando uno aprende a hacer esto, empiezas a ver la electroestimulación de otra manera. Ya digo, nada de magia, nada de... Es una herramienta más que de repente controlas, ya no te controla ya a ti. Ya no confías en que el programa de fuerza mejore la fuerza. Ahora eres tú el que secuencia y ahora confías en tu metodología. Es muy diferente. Por último, vamos a tener en cuenta el tema de las contraindicaciones, que me has hecho 3 preguntas y he intentado cubrirlas todas. Eran como 3 preguntas en una. El campo de las contraindicaciones en la electroestimulación lo dividimos principalmente en 2 bloques. Las contraindicaciones principales o absolutas, es decir, situaciones en las que a una persona le decimos no te aconsejamos entrenar con electroestimulación, y las contraindicaciones relativas. Son aquellas situaciones en las que, controlando el caso y con supervisión médica normalmente, en caso de patología o de disfunción, podemos entrenar con la persona. El grupo de las contraindicaciones principales o absolutas engloba 4 situaciones principalmente, que son portar un marcapasos cardíaco, estar embarazada, estar en un proceso relacionado con el cáncer y la epilepsia. Entonces, en estos casos, a día de hoy, decimos no entrenas con electroestimulación. Y ahora voy a hacer un pequeño inciso. Existen electroestimuladores que utilizan el mismo tipo de onda eléctrica cuadrangular bifásica compensada, que además también se aplican de forma separada esos polos en la pierna izquierda y derecha, que por ejemplo son para embarazados. Es decir, la electroestimulación puede ser una opción para esta población, pero hay electroestimuladores especiales para ello a día de hoy. De la misma manera nos está ocurriendo con el cáncer, por ejemplo. En el cáncer se considera contraindicación porque no hay evidencia suficiente como para aconsejar la mejor forma de uso. Y por lo tanto estamos con la precaución de vida. Pero tenemos muchísima documentación para tratar, por ejemplo, las neuropatías periféricas relacionadas con la quimioterapia, utilizando este tipo de onda eléctrica. Y también tenemos información, porque se está empezando a publicar, de uso de electroestimulación de cuerpo completo para mejorar la calidad de vida, composición corporal, funcionalidad de las personas en estadios avanzados del cáncer, igual que en hemodiálisis y demás. Vamos a esperar un poco hasta tener información firme para dar consejos de cómo utilizarlo. Pero muchas de estas contraindicaciones empezarán a moverse. Luego, en el campo de las relativas, nos encontramos principalmente, bueno, cosas tan sensatas como no colocar un electrodo sobre una quemadura o sobre una herida, ¿de acuerdo? Por irritación de la piel posible o porque, en el caso de la herida, la corriente eléctrica va a cambiar la trayectoria que debería seguir por la conductividad de los tejidos que han sido dañados de esa propia cicatriz o flujo sanguíneo. Algo tan sencillo como eso. O patologías de tipo metabólico como puede ser una diabetes. No. Conozco a muchos entrenadores y tengo artículos científicos que hablan del uso de la electroestimulación con pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2.
Pero, por supuesto, punto número 1, tenemos que saber abordar un caso de esta patología, tenemos que controlar todo lo que conlleva entrenar a una persona diabética y las peculiaridades que puede tener, desde la medicación hasta mucha sintomatología que pueda aparecer o no, y luego saber cómo progresar en las cargas de entrenamiento y de electroestimulación. Si no es tu caso, no te recomiendo que utilices esta herramienta. Eres entrenador y tienes muchísimas herramientas que utilizar con ella. ¿Por qué? Obcecarse, ¿no? Y por último, decir que es muy importante con una persona que inicia un entrenamiento con electroestimulación hacer una anamnesis, conocer si tiene algún tipo de patología, si toma medicación y si en este compendio existe alguna disfunción de la regeneración muscular, de su recuperación al esfuerzo. Porque un error importante que hubo fue que en esta estandarización de la metodología y con la intención de impresionar a los potenciales clientes con las agujetas, con el dolor post-entrenamiento y que pensaran que nuestro servicio era fantástico, se aplicaron intensidades de entrenamiento que no tenían ningún sentido para una persona principiante. Y esto puede llegar a varios problemas. Y como me imagino que me preguntarás sobre ello, no voy a avanzar por ahí. Vale. Sí, yo al decir lo que has comentado sobre el cáncer, como en principio yo estoy bastante metido, yo creo como tú, es decir, no entiendo bien por qué se está haciendo la contraindicación absoluta en ese apartado, porque fisiológicamente yo no le encuentro ningún sentido. Es decir, a no ser que estamos hablando de que hay una persona que ya conlleve cierto riesgo cardiovascular, como dices tú, que a lo mejor tenga, y con el proceso oncológico puede sufrir más daño cardiovascular y es como por precaución de lo que hemos estado hablando antes, no nos metemos ahí por si acaso esto puede sufrir algo, un aspecto muy, muy de precaución, pero realmente si hablamos de que son gente que está muy fatigada, que esto, sabes que puedes trabajar con él sin que llegue a fatigarlo y haciéndole cositas más fáciles, como dices, se sabe que en otros tipos de población aumenta el volumen de oxígeno y aumentan muchos factores que pueden ser interesantes para su calidad de vida, sin aumentar esa fatiga, bajo mi punto de vista, es decir, desde un punto de vista de lo que sé del entrenamiento y sé de la parte de cáncer, no lo entiendo, que al final es lo que tú dices. Creo que siempre se ha tirado a ser muy precavido con el tema de entrenar. Es decir, como cuando no se podía entrenar embarazada, no se podía entrenar diabético, no se ha podido entrenar nunca ningún tipo de enfermedad hasta que se ha empezado a entrenar. Hasta que esa gente dijo, yo entreno. Exacto, totalmente. Además, a ver, punto número 1, ¿no? También por no ser frívolo con el tema. Estamos en situaciones muy especiales y lo que digo, vamos a tener cuerpo suficiente de información científica para hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, entiendo en parte que lo englobemos ahí para seguir avanzando y tener la información suficiente para afrontar con garantías los casos. Ahora, como bien comentas, y tú que además eres especialista en poblaciones con procesos oncológicos, a nivel fisiológico, salvo que la persona tenga tal grado de fragilidad, tal grado de acidez metabólica, que ya estaríamos hablando, como tú sabes, ya de estadios muy avanzados y situaciones muy concretas, no le veo mucho sentido. Y quizá el problema esté en que, como te digo, la gente ya ha asociado, y esto pasa no solo a nivel de la calle, o del entrenador que no se acerca a la tecnología, incluso en investigadores, me lo he encontrado y demás, asocian uso de electroestimulación a máxima intensidad posible. Bueno, tenemos una persona que tiene una fisiología, digamos, disfuncional o que va a un ritmo diferente que el de una persona sin esa patología, secuenciemos las cargas y démosles la dosis apropiada. Es al final a lo que nos dedicamos los educadores físico-deportivos, a saber cuál es el tipo de estímulo y cuál es la dosis, cumpliendo ambos casos y siempre con consentimiento médico y respetando el trabajo que se está haciendo por parte de los sanitarios, por supuesto. Yo creo que reporta más beneficios que perjuicios. Pero claro, vamos a esperar a nivel oficial a tener más información. No pasa nada. Sí, sí. Ahora te quería preguntar sobre que yo he visto, cuando he estado leyendo y demás, he vuelto a ver estudios y encuentro estudios donde dicen los beneficios que tiene la electroestimulación del cuerpo completo, tanto en personas deportistas como en personas mayores. Es decir, que es que no estamos hablando de un solo tipo de población, sino que hablamos de una población que si ya te mete en deporte y en personas mayores, con cierta fragilidad, y al final hay un abanico de que le puede servir casi a todo el mundo. Y es, ¿por qué no se habla de esto? Es decir, algo que realmente, es que volvemos como a la pregunta, es como casi volver a repetir en parte las preguntas, pero una cosa que a mí me impacta porque
es que no se habla. Es decir, es que tú sigues viendo tal y solamente ahora mismo abres cualquier sitio y hablamos de HIIT, de alta intensidad, podemos hablar de HIIT, podemos hablar de alta intensidad, de concurrente y no se habla de esto. Cuando es importante para la vuelta a la calma, como beneficio de recuperación y para muchas cosas por lo que acabas leyendo. Claro, bueno, ahí también te digo que es que aquí se crea una confrontación y encima una confrontación que llegó en el auge de las redes sociales y del compartir la información, ¿no? Entonces, esta confrontación, yo he llegado a ver anuncios de electroestimulación que aparte de que pudieran ser falsos en cuanto a cuántas calorías quemabas en una sesión, por ejemplo, que era malinterpretar un dato científico, pero se han utilizado, aparte de este tipo de argumentos, yo he llegado a ver, olvídate de tu antiguo gimnasio, el futuro del fitness ha llegado. Claro, un profesional del fitness al que le plantan el gimnasio enfrente no se siente cómodo con eso. Además, usar electroestimulación no significa olvidarte del resto del entrenamiento, al revés, supone hacer el esfuerzo de integrarla para dar mayor beneficio cuando toque a una persona. Entonces, yo entiendo ese rechazo que se creó, entonces ya se polarizó el tema y se separó. Se separó lo que es el electrofitness, que ya digo que para mí es una palabra un poco vacía, pero está ahí, el electrofitness, del entrenamiento o del trabajo de un entrenador que utiliza electroestimulación. Y ahí está el tema. Y a esto yo creo que también se le suma, y te lo digo como experiencia personal porque no me considero gran cosa, ¿vale? En este sentido, pero sí que me pongo la etiqueta de que yo he hecho mucho esfuerzo en unificar bibliografía, en crear propuestas que tengan sentido, en que la electroestimulación se adapte a la metodología de entrenamiento y sé lo difícil que es encontrar información. Yo empecé con esto leyendo mucho a Zael Herrero, leyendo a Mafiuletti, aplicando lo que decían esas revisiones sistemáticas y bueno, ahí es donde uno empieza a verlo. Ahora ya hay profesionales, bueno, en este caso me pasa a mí, hay muchísimos profesionales, aquí estoy viendo a Antonio Martínez, que está en la conversación, que hace un trabajo fantástico de electroestimulación, está Juan Pérez también, que además lleva una labor docente de hace mucho tiempo con la electroestimulación, que están poniendo esas bases, están comunicándolo, pero no había mucha gente que te diera esta información. Entonces al entrenador se le hace incómodo. Se le hace incómodo que dice, bueno, no termino de entender la electroestimulación, voy a poner el programa de fuerza, que haga sus contracciones musculares y confío que haga el trabajo. Entonces yo creo que eso, el entrenador no se ha sentido muy identificado hasta hoy con el trabajo de electroestimulación. Y es el trabajo que nos toca, dar esa formación, que la gente se forme, lo comprenda, lo empiece a utilizar y que lo utilice con el criterio profesional oportuno y sin prometer cosas que no son ciertas. Entonces yo creo que una de las claves está ahí. Yo creo que también que debería de volver a trabajarse dentro de algunos másteres. Es decir, era como que algo que en los másteres antes se daba y sin embargo se ha dejado también de dar en muchos másteres. Ya no aparece cuando miras los currículum del máster o, bueno, el currículum, la información de lo que se va a dar y tal. Y me parece una herramienta. Estamos dando las plataformas vibratorias PowerPlay que realmente tienen unos usos muy básicos, es decir, que tienen unos usos muy, muy limitados. Y no estamos dando esto que tiene unos usos, como te has dicho, muy versátiles. Es que no es que estamos tratando de decir las plataformas vibratorias que sirven para tres cosas. Es que esto es, como, y lo digo como crítica hacia mí mismo y hacia el sector y hacia lo que nosotros movemos. Sí, bueno, yo reconozco que cuando ya tuve que tomar la decisión de posicionarme, es decir, ¿me meto dentro del sector y lo intento mejorar desde dentro o no? También tuve mi disyuntiva porque había mucho ruido, mucha polémica, ¿no? Y la gente se polarizó de forma muy rápida y se hicieron análisis muy rápido sin hacer la lectura que merecen, ¿no? También te digo, pues las cosas, digamos, poco a poco van cambiando, se van normalizando. Hace falta gente que habla de esto como lo que es, una herramienta. Y, por ejemplo, en el máster de Actividad Física y Salud de la Universidad de Cádiz, llevo varios años impartiendo un bloque cuya materia es eso, electroestimulación aplicada a la mejora de la calidad de vida. Vengo precisamente este fin de semana de dar clase en el máster del Colegio de Médicos de Barcelona sobre medicina del envejecimiento fisiológico y de estética, por lo que, bueno, esto se va abriendo, va entrando en distintos másteres, estudios de posgrado, pero tenemos que hacer el trabajo y desde luego hay que demostrar el rigor que hay detrás, ¿no? La gente quizás está un poco harta después de este ruido de que te prometan todo y no te expliquen cómo, ¿no? Vamos a hablar de las bases, que además son las mismas bases que la electroestimulación local, como decía Magiletti y Azar Herrero, pero con las nuevas herramientas de medición en laboratorio que tenemos, con el nuevo enfoque, porque hay cosas que ya hablaremos otro día, para no hacer esto demasiado técnico o aburrido, en lo que estamos viendo que lo que antes parecía que era una verdad absoluta, ahora no. Por ejemplo, hemos visto, por ponerse un ejemplo, se ha dicho siempre que la electroestimulación
en cuanto a recursos energéticos, depende exclusivamente de hidratos de carbono. Y normalmente por vía anaerobia, por encima que de por vía aerobia. Y sin embargo estamos viendo que aumenta el laboratorio con las pruebas que estamos haciendo, vemos cómo aumenta la tasa de oxidación de grasa, tanto en agudo como a largo plazo, la máxima tasa de oxidación de grasa. Y estamos viendo en concurrente, tanto en pasivo como en activo, cómo la oxidación de grasa va creciendo cuando estamos calculando ese RER dentro de las pruebas de fuerza, etcétera, etcétera. Parece que hay bases que dábamos por hechas que eran de una manera, que no son tan de esa manera. Entonces seguimos todavía en ese trabajo y eso es lo que tenemos que ir a los másteres a contar y a dar un enfoque de este tipo. Perfecto. Me meto en... Estos son como preguntas ya más mías de cuando empezó todo lo que tú dices. Cuando esto empezaba, ¿no? Las preguntas que tú te haces de cómo puedo utilizar esto, cuáles son los problemas que esto puede generar. Y yo tenía... Si es importante, yo siempre tengo muy en cuenta que es muy importante la conexión que tú tienes en el ejercicio de lo que sería el cuerpo-mente, ¿no? Es decir, de que la mente es la que manda, genera este ejercicio. ¿Qué efecto puede tener este aparato en esa conexión? Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es como generar es puentear. Y para que la gente lo entienda, el sistema nervioso manda la información, llega a los, por así decir, a la parte muscular y a la zona de la médula que manda esta información a la zona muscular. Y ya se genera eso, ¿no? Pero claro, nosotros nos estamos saltando tanto la parte cerebral, por así decir, incluso la parte medular, y nos estamos yendo a la parte muscular. Es decir, que no sería ni un acto reflejo. Bueno, sí, sería como una especie de acto reflejo. Realmente sí, por cómo se activa, podría parecerse a eso, sí. Bien, esto es interesante. Súper interesante, porque bueno, muchas veces tenemos que irnos a estas bases, ¿no? Lo primero que te voy a comentar es que yo muchas veces te ofreceré, si quieres, acceso a la gente que te sigue a que haga cursos gratuitos de electroestimulación que yo tengo ofreciendo online y demás, en los que hablamos un poco más en profundidad sobre neurofisiología. Hay veces que lo simplifico demasiado porque me dirijo a un público que necesita progresar poco a poco, ¿de acuerdo?, en estas materias. Pero es muy interesante. Entonces, te diré, para mí la palabra puentear no es del todo correcta, sobre todo si la utilizamos durante el ejercicio, ¿de acuerdo? Hemos de tener en cuenta que estamos realizando nosotros contracciones musculares voluntarias, nosotros estamos enviando nuestro impulso eléctrico, por lo tanto nosotros estamos enviando información vía eferente. Segundo punto, las vías aferentes y las ramas sensitivas están recogiendo esa información, enviándola al cerebro y tomando reajustes. De ahí se explican los cambios y la variación en los parámetros fisiológicos que se modulan a nivel central. Ya no solo el consumo de oxígeno, la frecuencia respiratoria, cardíaca. Es el cerebro el que está mandando esa orden porque sabe que necesita esa tasa. Por lo tanto, ahí no estamos puenteando al cerebro al 100%. Y como te digo, sobre todo cuando estás haciendo ejercicio voluntario en el que tu contracción muscular está ahí. Vemos también en el laboratorio como cuando tú ya induces una contracción muscular, otra cosa es que hayas reclutado con la electroestimulación todas las fibras musculares posibles y hayas bloqueado el movimiento. Bueno, si has llegado a ese punto de tetanización muscular, es verdad que ahí no tienes el control. Pero si tú induces la contracción muscular y vas incrementando la intensidad de corriente eléctrica, como hacemos la electroestimulación funcional, permitimos que la persona realice el ejercicio y luego introducimos la electroestimulación, se están combinando ambas. Además, tuve una conversación muy interesante cuando estuve en la ACSM, en el congreso de la ACSM en 2018, si no recuerdo mal, con el profesor Potkin, que tiene un estudio chulísimo sobre cómo funciona la electroestimulación y de una charla que se llama ¿Cómo funcionan realmente las motoneuronas?, ¿no? Y ese concepto que tenemos tan secuencial de la activación de las motoneuronas realmente no es así. Ya nuestro propio reclutamiento de motoneuronas, como pasa con la electroestimulación, que se veía muy claro en el laboratorio, es un poco random y todas actúan a la vez del momento cero. Incluso empiezan activándose las rápidas con respecto a las lentes, no como mucha gente cree, que empezamos con las lentes y luego vamos a hacer al revés, ¿no? Entonces, en este balance vemos como todas trabajan de forma sincrónica y alterna, que esto es un poco lo que hace la electroestimulación, a pesar de que la electroestimulación es ligeramente diferente. Por lo tanto, vemos como el tipo de reclutamiento muscular que hace la electroestimulación no es tan diferente como se pensaba del que realizamos de forma natural. Cuando lo realizamos mediante la realización de ejercicio físico, tú estás enviando tu impulso, tienes control sobre ese movimiento y la electroestimulación, digamos, que suma un plus. Después, en cuanto al impacto a nivel cortical, tenemos que tener en cuenta para poder evaluar esto cuál es el tipo de corriente eléctrica que estamos utilizando. Y aquí hay que ponerse un poco técnico, es decir, hay que ver los parámetros de onda que utilizamos, sus rangos y cómo pueden afectar eso a nivel cortical. Nosotros, voy a decir solo algunos parámetros de corriente eléctrica, trabajamos con una frecuencia de 0 a 100 hercios, muy baja frecuencia, y con unos anchos de pulso, si las frecuencias son cada uno de los pulsos por segundo que emitimos,
cuánto tiempo dura cada uno de esos pequeños pulsos sería el ancho de pulso. Que nosotros trabajamos desde 100 hasta 400. Pues con las pruebas que hay hecho de neurología en distintos nervios periféricos motores, vemos cómo hay una activación cortical, pero no podemos hablar de que hay una impronta cortical que pueda producir una neuroplasticidad negativa. ¿De acuerdo? Neuroplasticidad produce todo lo que significa movimiento, pero no una neuroplasticidad negativa. Eso está estudiado con este tipo de ondas de neurología, ¿no? y de neurofisiología. Y luego, por ejemplo, yendo en un campo un poquito más práctico, en distintas investigaciones que hemos realizado tanto en la Universidad de Granada como en otras, se incluyen test coordinativos y de reactividad, viéndose como incluso cuando se producen contracciones, cuádriceps isquios, etcétera, etcétera, las personas, aparte de mejorar en el rendimiento de la prueba específica, están mejorando en las pruebas de coordinación y de reacción. Por lo tanto, una mejoría coordinativa que se esté produciendo con una afectación cortical que desvirtúe la técnica, bajo mi punto de vista, no tiene sentido, o es que tendrías que estar mejorando tantísimo en tu condición física que te lo supliera, cosa que no se da. Por lo tanto, no tenemos una prueba empírica de que esto vaya a crear un problema como le preocupa a la gente de patrones motores. Más aún cuando entiendes la electroestimulación no como un sistema único de entrenamiento. Tú sigues viviendo, te mueves durante todo el día y a lo mejor tienes un día o dos a la semana con electroestimulación más el día que haces otro tipo de entrenamiento o los 2 días que haces otro tipo de entrenamiento. No hay... El impacto que producimos a nivel del sistema nervioso central no produce ese tipo de efecto, pero si encima sumamos la dosis, no se va a crear ningún problema de ese tipo. Lo hemos cuantificado y de varias maneras, directas e indirectas, y no parece que vayamos por ahí. ¿Vale? Nos preocupa mucho esa alteración del patrón motor, pero no tenemos pruebas que nos lleven a pensar que eso se esté dando en ninguno de los casos. Es más, nos encontramos mejoras en funcionalidad. A mí una de las cosas que más, como que cuando esto empezó a funcionar era eso, digo, si yo hago una sentadilla, sobre todo cuando estaba el típico que tú, cuando te haces una sentadilla, te metías a todo el cuerpo, y en plan de me voy a centrar, si estoy haciendo una sentadilla, en qué músculos participa, en plan, podría meter a cuádriceps, isquio, glúteo y tal, sino que tú estás haciendo una sentadilla y de repente te metía el bíceps, ¿no? Y yo decía, yo a esto no le veo tanto sentido, es decir, cuando, pero vamos, ya por lo que has dicho, se queda bien claro. Sí, aún así, hace un pequeño matiz ahí con esto que tú me planteas, porque me parece interesante, y esto lo mencioné al principio de la conversación, y es que la gente ha asumido que cuando utilizas un traje de electroestimulación lo estás utilizando con todos los canales, es decir, con todos los grupos musculares, a la máxima intensidad tolerada. En parte porque mucha bibliografía, ante la incapacidad que había en aquella época de cuantificar la carga eléctrica y estandarizar las cargas, porque la intensidad que soporta cada persona es diferente, su percepción de esa contracción muscular y cuando llega al umbral del dolor es diferente, pues decían, pues todos al límite y se acabó. Bien, eso se sigue aplicando y no es del todo correcto. Entonces, yo puedo secuenciar qué músculos activo y qué músculos no. Un tipo de metodología que yo planteo mucho es, también por funcionalidad durante el entrenamiento, es tener una intensidad eléctrica moderada, baja, en grupos musculares periféricos o no principales a ese movimiento, y activar de forma principal los grupos musculares durante la ejecución de ese ejercicio. Por lo tanto, sentadillas. Voy a activar cuádriceps y glúteos a una intensidad realmente alta y el resto van a estar a una intensidad moderada. Esto tiene sus nombres cuando cuantificamos la intensidad y también lo explico en mis cursos. Ahora, cambiamos de ejercicio, reduzco la intensidad de estos dos grupos musculares y vamos a hacer un press vertical, por decir algo sencillo. Vale, pues elevo la intensidad de los grupos musculares principales, los auxiliares pueden hacer un trabajo también de ayuda y de contracción y el resto no están a esa tasa de contracción muscular. De esta manera obtienes muchísimos resultados. Estás evitando el exceso de fatiga. Estás intentando hacer una aplicación lo más funcional posible en esos grupos musculares. Y luego tendríamos otro tipo de implicación. Voy a dejar que los grupos musculares principales, trabajando con carga externa o sin ella, estén relativamente libres o libres de electroestimulación y vamos a hacer un trabajo en las estructuras que tienes dificultad de activación. Esos músculos auxiliares, trapecio medio, depende de cómo lo coloques los electrodos, será un músculo u otro. Entonces, yo sé que dice la electroestimulación si la utilizo de esta manera y no solo como global, que hemos visto que no tiene ningún problema a nivel neurológico, pero si quiero ser más fino, puedo usarla para potenciar la musculatura principal o puedo usarla para potenciar la musculatura complementaria. Son usos que poca gente se plantea y que están ahí. Perfecto. Otra preguntilla es, ¿crees que es útil la electroestimulación como método único o la complementaría y con qué la complementaría? ¿Con qué no la complementaría? Quizás sería la palabra, ¿vale? Es decir, la electroestimulación puede ser un método único. Durante un tiempo sí.
¿vale? Durante un tiempo sí, pero somos profesionales del ejercicio físico, bases del entrenamiento, individualización, variedad de estímulos y progresión de cargas. Variedad de estímulos. Ya te he contestado, es decir, yo no consigo entrenar a una persona un año únicamente con electroestimulación. Únicamente. Ahora, no quiere decir que por el motivo que sea, el profesional y el usuario decidan que una vez o dos a la semana están usando de forma regular la electroestimulación junto con más sesiones de entrenamiento durante la semana o con la frecuencia que lo queramos medir. Por lo tanto, para mí siempre va a ser una herramienta. Y como cualquier herramienta, yo puedo decidir si durante un bloque de un mes la utilizo de forma principal. Imagínate, 2 sesiones fuertes a la semana para un trabajo de fuerza, otras 2 para cumplir los objetivos complementarios, ese trabajo de fuerza que estoy haciendo con 2 o 3 sesiones a la semana, y el mes que viene no la utilizo. Eso es una opción que se puede hacer. No todo tiene por qué ser un modelo de negocio basado en solo entrenar con electroestimulación. Aquí pongo un caso del trabajo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en Málaga, en Inacua, en el centro Inacua. Este proyecto ya lo ha heredado Antonio Martínez, con la empresa Entrena actualmente, y nosotros dijimos, a mí me gusta usar la electroestimulación, pero mi cliente no va a pagar por electroestimulación. Mi cliente va a pagar por entrenar, bueno, conmigo, con el entrenador que le toque. Decidiremos si toca electro y cómo toca electro. Y tú ves a gente conviviendo, en tanto en sesiones grupales, que ya podemos entrenar en grupo con electro también, como en sesiones de PT, en las que la persona, si le toca esa semana, ese día electro, la usa. Si no, no. Hay veces que la usamos como preactivador y como alguna parte para complementar el trabajo cardiovascular. Es decir, de 45 minutos que dura una sesión, la usamos 10. El resto no. Hay muchísimos usos. Entonces, como tú la quieras utilizar. Entonces, yo no la veo como un sistema único, yo la veo como un complemento. Cuanto más conozcas tú y mejor sepas cómo adaptarla a tu metodología de entrenamiento, las opciones para complementarla infinitas, como te decía. Potenciación muscular previa a un trabajo de potencia, activación previa. Se puede utilizar en este caso en 1 minuto y medio. Ha terminado tu trabajo con electroestimulación. Durante un trabajo de fuerza para incrementar el pico de tensión muscular, obviamente, es precisamente lo que más hace la electroestimulación. Aunque esto sea controvertido y todavía no tengo artículos científicos en los que respaldarme para, cuando utilizas bien la electroestimulación dentro de una metodología de hipertrofia, también aporta su parte. En endurance, lo tenemos visto ya incluso a nivel científico, también aporta su parte. Entonces puede complementar cualquier objetivo, porque potencia todas estas vías. Ahora, es cuestión de secuenciarlo. Y para eso tendríamos que hablar ya de metodología, ¿no? Que es un poco más farragoso. Nos metemos ahora un poco en el tema de lo que has dicho de la radiomiolisis. Bien. Y, por ejemplo, en un estudio hablaba sobre el tema de cómo se aumentaban las CPK y demás, de generación de selección. Y hablaba, claro, que lo ideal era hacer un programa y hacerlo adecuadamente, ¿vale? Y esto te lo voy a juntar junto con una pregunta que comentaba, ¿qué pautas tendría una sesión para evitar la radiomiolisis? De tal manera que nos comentes un poco tú ya como experto cómo debería ser una sesión, es decir, juntando un poco todo, juntando de que Ken les decía que había que hacer una progresión adecuada para evitar esto, a la pregunta que nos preguntaba Alex de cómo sería una sesión para evitar esto, sobre todo para la gente que se suele iniciar, bueno, y para gente que igual está iniciar, que también la puede provocar, y que nos diga un poco eso, es decir, básicamente cómo programaría una sesión, el inicio de una persona, ¿vale? Creo que tenemos como 6-7 minutos para que acabe esto, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, en primer lugar, y simplemente por dejarlo claro, ¿vale? ¿Existe un riesgo de provocar una radiomiólisis utilizando electroestimulación? Existe un riesgo. Ahora, ¿podemos decir que es inherente a la electroestimulación el riesgo de provocar una radiomiólisis? No. Esto pasó también cuando se popularizó el cross-training de cierta marca. Surgieron varios casos de radiomiólisis, junto con un marketing muy agresivo también, y hubo mucho ataque. Luego esto se normalizó, mejoraron la metodología de aplicación, las progresiones, etcétera, etcétera. Entonces, ese vínculo no hay, aunque el riesgo está, y yo siempre os recuerdo las formaciones, y tengo apartados específicos y capítulos específicos de formación dedicados a este caso, a explicar qué es la radio y cómo evitarla. Voy a hacer la definición más rápida posible de la rhabdo. Hay que tener en cuenta de que la rhabdomiólisis es un fallo renal inducido por un incremento de una isoenzima llamada creatinquinasa, que viene de la fosfocreatinquinasa, que estaría originalmente en el músculo, que al ser dañado se secreta al torrente sanguíneo. Cuando llegamos a ciertos niveles, puede producir este problema. Junto con ello debe de acompañar con cierta sintomatología antes de llegar a ese fallo renal, que se popularizó mucho lo de, como gente dice que es orinar sangre, cosa que no es correcta. La orina se torna de un color ocre debido a la carga enzimática, la carga proteica además que hay en esa orina, pero eso no es sangre.
Para que se produzca ese tipo de daño, tendría que haber un daño en los conductos de la orina que tengan un sangrado, ¿de acuerdo? También porque quede claro, porque queda muy impactante decir orina sangre, pero no es correcto. Esto no es quitarle carga, es explicar qué es, ¿no? Y después, para diagnosticar una rhabdomiólisis se necesita que un médico que conozca de la fisiología de una persona activa haga un buen diagnóstico con la sintomatología y con los valores séricos. Los valores séricos en una persona en reposo sana deben de estar por debajo de 190 unidades internacionales por litro de sangre. En un deportista, una persona activa, que estos valores se superen, no quiere decir que haya una rhabdomiólisis. Me he encontrado a médicos echándose las manos a la cabeza por ver una CK de 400 de una persona y querer diagnosticar una rhabdo, una persona sana, fresca como una lechuga, con una CK de 400 que hizo un entrenamiento ayer de fuerza, con electro o sin electro, me da igual. Eso es que sabe diagnosticarlo también, ¿no? Y como no es nuestro trabajo diagnosticar, pues tenemos que ayudar a los médicos en que entiendan el contexto en el que está esa CK elevada. Ahora, por supuesto, podemos provocar esto y encima con una serie de signos y síntomas que también son desagradables. Insomnio, dolor de cabeza, sensación de sed y deshidratación total, dolor en todo el cuerpo y de forma constante. Y ahí es uno de los problemas. Se intentó utilizar la electroestimulación y para el gancho de los clientes que la gente dijera, pues si esto me produce mucho dolor muscular post-entrenamiento, es que tiene que ser un gran entrenamiento el que yo he realizado. Más no es mejor. Entonces, paso número 1 para evitar una rhabdo, progresión, evaluación de la persona. Si cumple con una contraindicación absoluta o relativa, piénsate bien si la vas a utilizar y cómo la vas a utilizar. Y matizo, lo mismo que haría con cualquier otro sistema de entrenamiento. Soy entrenador y la electroestimulación es una herramienta, nada más. Punto número 2, comprende cómo se progresan las cargas. Nos quedan 20 segundos. Si quieres, cerramos, abrimos de nuevo, ¿vale? Y hacemos otra charlilla de 10 minutillos. ¿Vale? Bien, además esto lo puedo resumir en 3 minutos, lo puedo dejar resumido fácilmente. Buenas. Esto un poquito largo, comentar un poco lo que decía al inicio, que cuando luego empezara el vídeo que la gente no se pierda, que es lo que comentas tú, de hacer una anamnesis, ¿vale? Y demás. Y sigue contándonos un poco cómo haría la programación. Claro. Perfecto, pues mira, para evitar que se produzca una rhabdomiólisis, además, esto lo he estado aplicando con muchos entrenadores, decenas de entrenadores con los que he trabajado dirigiendo equipos con ellos y demás, y después cientos o miles ya hablando a nivel internacional cómo trabajamos aplicando estas normas, ¿no? Punto número 1. Tenemos que elegir la frecuencia correcta que utilizamos con una persona que es principiante, una persona que nunca ha utilizado la electroestimulación. No me importa que sea deportista de élite, no tiene sentido. En cuanto a la frecuencia, como dijimos antes, vamos desde 1 hasta 100 hercios, es el rango que tenemos, pues recomendamos no utilizar más de entre 50 y 60 hercios con este tipo de personas. ¿Por qué? Como hemos visto en distintas pruebas de laboratorio y tiramos de bibliografía científica, vemos como a mayor frecuencia, mayor índice de fatiga muscular. Antes se produce el descenso del pico de tensión máximo generado por ese músculo. De ahí se induce muchas veces que un tipo de frecuencia y otra esté activando de forma prioritaria una fibra rápida, mixta o lenta. Este tipo de estudios, ¿de acuerdo? Pues no tiene sentido, como se aplicó en la metodología clásica de electroestimulación de la que hablábamos al inicio, utilizar una frecuencia de 85 hercios alta con una persona principiante durante 20 minutos de forma continuada, aunque el impulso sea de 4 segundos y 4 segundos, trabajo, descanso. 20 minutos una fibra de tipo rápido o con este índice de fatiga alto, no tiene sentido. Vete a estos rangos menores y por lo tanto inducirás menor fatiga muscular. Menor fatiga muscular va a provocar menor daño. Segundo apartado, ¿no? Después, este ya sería el tercero, hemos dicho, primero anamnesis, segundo, selección correcta de frecuencia, poniendo un límite de 50 hercios con principiantes durante un mes aproximadamente. A nivel de estudio científico tenemos ya estudios realizados in vivo en humanos en los que vemos como el daño muscular producido por electroestimulación y su regeneración es un proceso que hasta que se consolida y se normaliza con respecto a otras metodologías de entrenamiento, es decir, es menos agresivo que otra metodología de entrenamiento, dura un mes. De la misma manera que la fatiga que produce en el sistema nervioso. Es un poco más fatigante para el sistema nervioso periférico la electroestimulación hasta el paso de 4 o 5 semanas. Durante este proceso, frecuencias moderadas e intensidades no máximas. Con esto, la persona hemos visto que ya obtiene resultados y vamos progresando en sus cargas. Disminuimos el riesgo.
La hidratación durante el entrenamiento es fundamental. He visto a gente en modo militar, no se bebe, aquí solo se suda, el cliente cree que va a perder tiempo si para un minuto para beber agua. La hidratación pre, durante y post es fundamental, sobre todo si trabajo con una persona de baja condición física o inactiva, cuyos recursos metabólicos para desechar metabolitos, como puede ser la CK, están mermados. Ya no hablemos de otros tanto como la producción de lactato, etcétera, etcétera. Luego, añadimos hidratación. Y, como ya he dicho, intensidades moderadas. Y un factor que se une es terminar las sesiones guardando un bloque de entre mínimo 3-5 minutos, y si esto lo puedes ampliar mucho mejor, para utilizar un programa de muy baja frecuencia con intensidades muy moderadas, o sin contracción muscular y solo con sensación, o con contracciones musculares muy moderadas. Es decir, no te saltes la vuelta a la calma. Lo va a agradecer mucho el músculo. Los últimos estudios que estamos realizando evidencian que con periodos cortos de aplicación como este, de pocos minutos, no como otros de ya más de 20-25 minutos, los que se llaman aclaramiento de lactato y ciertos otros formas de aplicación, se produce un incremento del flujo sanguíneo y una reducción del índice resistivo. Por ejemplo, esta es una publicación que ha hecho este año el grupo de Borja Sandido de la Universidad de Sevilla, junto con Jesús Ponce, Moisés de Hoyo, etcétera, etcétera. Y bajaron los niveles de lactato en sangre en este grupo. Bueno, no tenemos con este tiempo una prueba de que lo haga, pero aumento de flujo sanguíneo, aumento también o disminución del índice resistivo. De la misma manera vemos como la electroestimulación aplicada de esta manera incita un incremento de la óxido nítrico sintasa con todo eso que conlleva en este caso para la recuperación y oxigenación del tejido. Por lo que no saltarse este bloque parece también fundamental. Entonces, siguiendo estas pautas, anamnesis y saber descartar y programar tu secuencia de ejercicio. Usar menos de 50 Hz durante el primer mes. Moderar las intensidades. No hace falta entrenar hasta que te salten los empastes para conseguir buenos resultados. Además, lo que no te esté dando la electro quizá con ese pico de intensidad lo suples tú con tu entrenamiento y con tu ejercicio voluntario, que es fundamental, es la base. Tercero, hidratación. Cuarto, termina sin saltarte la vuelta a la calma del ejercicio. Yo tengo siempre un paquete de 10 normas, me he quedado con las 5 fundamentales. A esto podríamos sumar, sobre todo con personas con fragilidad, porque yo he visto ahora que siguiendo estas normas puedes hacer un trabajo dinámico sin mayor problema, con personas sanas, pero se recomienda durante esta fase inicial y sobre todo cuando empiezas a elevar la intensidad de corriente eléctrica, cuidar en no seleccionar ejercicios con un predominio excéntrico. Cuando la persona progresa y mejora, no hay tanto problema, pero vas a producir más daño muscular. Entonces, la combinación para un principiante de ejercicio con predominio excéntrico, sentadilla búlgara, por decir un ejemplo, más electroestimulación de alta intensidad, igual a mucho daño muscular. Muchas papeletas, no para una rhabdo quizá de primera, pero sí para que generes un daño que está fuera de lugar en la progresión fisiológica. Sí, al final es tener... Esto es como una pregunta que yo la veo muy obvia y que es básicamente generar una progresión como la hace en cualquier otro tipo de entrenamiento. Que tú llegas a alguien y no le pones a hacer dominadas, sino le haces un ejercicio más normal. Lo que tú dices, yo llego a alguien y no he entrenado nunca, no le hago un squat búlgaro. Si le hago una sentadilla, le hago cositas que yo sé que no van a generar, o incluso quizás me voy a una sentadilla isométrica de poca duración en pared, es decir, que al final es sentido común y irte a los principios del entrenamiento que tiene todo, con la diferencia como esto que tú dices, a lo mejor la gente lo que no tiene muy claro es cuánto una intensidad máxima, que son 50, 60 Hz, 100, es decir, ir ahí en ese... Lo podemos aprender y ya está, se trata de eso. Voy a utilizar esta herramienta, pues voy a aprenderlo, voy a buscar la información y yo me ofrezco, por ejemplo, a acceder a cursos gratuitos que tenemos a nivel informativo, simplemente por normalizar un poco y que la gente entienda un poco de qué va. Voy a hacer un pequeño matiz también en que, claro, dentro de esas contraindicaciones, sobre todo de las relativas, hay que prestar atención y saber leer entre líneas. Nosotros que nos gusta mucho el campo este de la disfunción y la patología, sabemos que, por ejemplo, una persona que tenga un problema tiroideo, hipotiroidismo, cuidado con el daño muscular que produces en una sesión. Una persona que tenga una miocarditis, una pericarditis, cuidado con lo que le hace una sesión. Personas que estén tomando varios tipos de medicaciones, no voy a destacarlas todas, cuidado con lo que hacemos durante la sesión y sobre todo cuidado con el daño muscular que provocamos porque van lentos regenerando. Y si van lentos generando, van lentos filtrando. Por lo tanto, más papeletas. La anamnesis para mí, desde luego, es clave. La anamnesis y saber que has descartado cualquier probabilidad, porque muchos casos de rhabdo, me consta, y de otras cosas que no han llegado a diagnosticarse como rhabdo, pero que me han llegado casos y preguntas de entrenadores,
hemos rascado y hemos visto, bueno, la persona, no digo que esto sea solo debido a una falta de información o una mentira del usuario, ¿vale? Pero hay veces que no nos han dicho o que no han dicho que tienen un hipotiroidismo y lo tenían a la medio diagnosticado hace 5 años en una persona inactiva, o hay casos de una persona que se han ido de festival 4 días y a la vuelta del festival al 5.º día sesión de máxima intensidad con electroestimulación. Bueno, no digo que sea culpa de eso, pero que prestemos atención a todos estos índices y hay que conocerlos, controlarlos y minimizar el riesgo. Lo que dices, luego hay veces como que la anamnesis que hacemos, a mí me ha pasado y yo siempre que he trabajado la he hecho, y te encuentras también con gente, y si al final esto te lo da la experiencia, ¿no? Te lo da el tiempo. Pero me ha pasado cosas del tipo, la gente no piensa que tener hipertensión es una patología. ¿Usted tiene algún tipo de patología? No, yo estoy bien. Mira, perdona, usted es hipertenso. Le guste o no. Otra cosa es que usted ahora, soy diabético, pero como estoy controlado, no me considero diabético. Si eso te pasa a mucha gente. O del tipo de yo pasé un cáncer de mama, pero lo pasé, por lo tanto, yo no tengo cáncer de mama. Y tú dices, claro, pero es que esto es como si yo te hablo de lesiones. Es decir, tú ahora mismo movilizas bien el codo, pero tu codo no está perfecto. No está como debería estar, seguramente. Aunque igual estás mejor que antes, pero sabemos que ahí hay un proceso y eso es importante que los entrenadores lo sepan. Y yo creo que hay que rascar ahí. Es decir, yo, como tú dices, siempre rasco también en esas informaciones, pero usted no tiene nada. Y siempre pregunto, diabetes, hipertensión, cáncer, y me voy a las cosas que yo tengo muy claras, que son muy, como la contraindicación absoluta en muchos tipos de entrenamiento y demás, y eso lo pregunto directamente. Es decir, ya no solamente pregunto por patología y pregunto directamente sobre eso en concreto. Bueno, porque creo que... y después un campo que también es interesante, que está fuera quizá de esta, pero además yo también trabajo mucho en esa línea y tengo algunas cositas, farmacología y sus interacciones con el ejercicio. Es sorprendente la tasa de consumo de fármacos no pautados por profesionales sanitarios que hay en el mercado. Y la gente no te lo cuenta porque lo normaliza. Ellos llevan ya 20 años con enamas quizás, o no los hay, pero bueno, con protectores estomacales y disruptores de la bomba de protones, que lo han normalizado y no te lo cuentan. No, esto es normal. La normalidad de la persona no tiene por qué corresponder con la normalidad de la campana de Gauss que nosotros conocemos, ¿no? Es su normalidad del día a día. Antiinflamatorios no esteroideos, antihipertensivos incluso sin tener que tomarlos, antipsicóticos incluso de forma automedicada. No tengamos miedo en rascar ahí, preguntar y sobre todo si empezamos con una progresión lógica del entrenamiento con cautela, esto ya es general, no estoy hablando de electroestimulación, y vemos que algo no nos cuadra de las respuestas de nuestro cliente, adaptamos las cargas y tampoco responder, derivar, preguntar, porque a mí me ha pasado que hemos detectado durante entrenamientos hipotiroidismo, porque una persona no reaccionaba bien a las cargas de entrenamiento y su recuperación de refuerzo. Y hablo aquí sin electroestimulación, entrenamiento convencional. Y bueno, el saber cómo debería responder una persona y que tu programación de entrenamiento siga unos patrones lógicos, te ayuda a decir, cógete unas analíticas, ve al médico, vamos a analizar esto y quizá encuentres un problema que no sabía que tenía o quizá la persona se dé cuenta que te tiene que contar que se está tomando 5 ibuprofenos al día. Igual te lo tiene que contar. Claro, es que muchas veces nos centramos mucho en generar algún tipo de análisis de movimiento, uy, mira, tiene una escoliosis, que igual que muchas veces, si nosotros no, es decir, al final como que detectamos, pero no hacemos el análisis de esto no es escoliosis, sino que lo vemos y pensamos que puede haber y las derivas para que se lo diagnostiquen, es decir, no diagnosticamos. Muchas veces tenemos que estar pendientes de eso, que aunque no seamos médicos y no diagnostiquemos, tenemos que estar atentos a todo ese tipo de cosas, es decir, ojo, que aquí algo no cuadra y yo no te puedo decir qué es porque no tengo los datos, pero derivo al médico y que esto salga por algún lado. Claro, además eso yo siempre lo menciono cuando hablo de interacciones farmacológicas con el ejercicio, que es un tema que me apasiona. Siempre digo lo mismo, nosotros no tenemos competencia de diagnosticar, ni lo intentemos ni insinuemos al cliente. Ahora, sí somos unos especialistas en fisiología y encima fisiología del movimiento y no solo de personas de la fisiología del estatismo, por lo que si vemos que a nivel fisiológico hay algo que es digno de derivación clínica, no tengamos miedo de hacer un informe para el médico, transmitirle, te derivo a esta persona porque he encontrado A, B, C y D. Puedes incluso dar una opinión y que el médico trabaje, que decida, igual que con un fisioterapeuta, que él trabaje, que decida qué técnica, cómo, y tú intenta ayudar para que la persona tenga el mejor resultado y la mejor salud posible. No tengamos miedo de hacerlo, si sabemos hacerlo, claro. Sí. Te quería preguntar la última pregunta, ¿vale? Que ya también lo has comentado, pero tenía Anabel una pregunta que era hablar de la electroestimulación utilizando el COMPES en dolor muscular post-entreno. Que es lo que te has dicho antes un poco, que sería importante quizás al final de la sesión, pero yo creo que ya lo
Realmente yo sé que cuando la gente dice Compex, vamos, Compex tiene productos que me encantan, bueno, el coste, ¿vale? Es una gran marca, por eso tiene su sitio, el sitio que tiene en el mercado, pero realmente te digo, onda cuadrangular bifásica compensada, electroestimulación, tienes un Compex tal. Yo no te voy a hablar de programas específicos de Compex porque tal y como a mí me piensa la cabeza a día de hoy, es el entrenador el que decide los parámetros de onda. Por lo tanto, me voy a permitir decir los parámetros de onda y luego búscalos dentro del dispositivo que tú tengas y te permite encontrar esa información, ¿de acuerdo? Tendríamos que ver que el dolor es un campo muy complejo, ¿de acuerdo? Y ya sabemos todo lo que hay. A nivel científico, hay enfoques de utilización de electroestimulación de tipo cuadrangular bifásica compensada, pero en este caso un Compex no lo daría porque tendría que ser un TENS y aplicaciones de entre 30 y 45 o 60 minutos en umbral sensitivo, cambiando frecuencias cada 5 minutos aproximadamente. Frecuencia de 5 hercios, umbral sensitivo, 5 minutos. Cambias a frecuencia de 100 hercios, fíjate qué salto tan amplio. Frecuencia e intensidad también, umbral sensitivo. Entonces, sobre todo para casos de